Mi nombre es Renata Anna Springerbunk, de origen alemán, por eso suena tan raro. Y en relación a las inscripciones líbico-bereberes, yo empecé cuando hice la tesina y la tesis. Para ambas cosas había elegido este tema. Me apasionó este tema y después nunca lo he dejado. Los últimos años, ya casi para llegar al final, llevo con un proyecto de investigación de documentación de las inscripciones líbico-bereberes aquí en las islas, las inscripciones líbico-bereberes dentro de su contexto iconográfico, y ya están concluidas todas las islas menos Tenerife y Fuerteventura, trabajo que siempre se ha realizado en equipo con otros arqueólogos de las islas. En cuanto fuera del archipiélago, pues estuve dando 5 años clases en la Universidad de Agadir, participando en un máster de geoturismo sobre grabado, con bastante trabajo de campo, pues trabajo de campo realizado en Marruecos, además de Argelia, Libia. Y como para saber cómo funciona una escritura, pues también esto se ha prolongado a una estancia entre pueblos tuareg para investigar cómo usan la escritura, qué importancia tiene para ella y en qué situaciones acuden a esta grafía. Bueno, yo obviamente tengo que hablar sobre el origen de las poblaciones en relación a la escritura. Pues cuando llegan los pueblos que van después a asentarse aquí en las islas, ellos vienen con lo que se llama un bagaje cultural. Ellos hablan una lengua, se emplean una escritura, tienen convenciones en cuanto al arte, entonces aunque por otro lado tienen que adaptarse a las condiciones isleñas, lo que es su propia cultura es la que ellos llevan y la que van a dejar aquí, por decirlo de alguna forma. Lo van a dejar aquí pues como escritura en las rocas, que es la que nos sirve ahora para investigar pues cosas como su origen, de dónde viene. Pues sí, se han realizado bastantes investigaciones para más o menos situar de qué lugares podrían llegar, y hay sistemas alfabéticos mucho más próximos unos que otros. Quizás podemos apuntar al norte de Túnez como los más similares a Canarias. Similares, pero no idénticos. Tenemos caracteres que vienen de varios lugares. Grabados, me refiero ahora a todos. Vamos a separar en un primer momento grabados alfabéticos. Hay que mencionar 2 escrituras, la líbico-bereber y otra que puede venir referida con varios términos como de tipo latino o canario, líbico-canario, como hemos convenido a utilizarla fundamentalmente. Por otro lado, pues hacemos otra vez una gran separación entre motivos figurativos, o sea, motivos donde se reconoce qué es lo que representan, entre ellos fundamentalmente los podomorfos y los antropomorfos, y nos queda después la mayor parte que son motivos geométricos, que bueno, que ya ahí habría que clasificarlos por su tendencia rectilínea, curvilínea, además del tamaño. La técnica empleada podía reducirse básicamente a 2, la del picado y la de la incisión. Al margen quedaría lo que es un rayado superficial, pero por la forma de actuar, de intervenir, son estas 2. El picado, que son puntos de percusión, esto haciendo pequeños golpes en la roca, y la incisión es con un objeto contundente, pues rayando con mayor fuerza o menor fuerza. La escritura muchísimo. Yo ahí me iría a los orígenes de la investigación. Cuando se supo que había escritura, parecía que la escritura estaba dando por fin unos datos precisos de dónde podían venir los aborígenes a las islas. Pero esos fueron los inicios de la investigación. Actualmente la escritura se estudia con
miras totalmente distintos, mucho más amplios, ¿no? Como parte de lo que es la historia de la escritura en general, lo que es la sociedad y en qué circunstancias utilizaba la escritura relacionada con actos sociales, la escritura relacionada a título individual, cómo después de llegar la escritura aquí, hasta qué punto es convencional, se introducen modificaciones, cómo va evolucionando. Actualmente el espectro de su investigación es enorme. Los grabados. Bueno, los grabados tenemos como siempre el referente en África. En África algunos grabados se interpretan, yo diría más, se han interpretado. Lo que podemos encontrar básicamente son trabajos, estudios de tiempo atrás, me estoy refiriendo ahora a 1920. Hay algunos estudios que han recabado información de los propios bereberes que ejecutaban estos grabados. Por mencionar un caso, el podomorfo, pues en Marruecos hay un estudio donde los informantes decían que la montaña tenía un carácter sagrado. Iban ahí las personas enfermas, ponían el pie, se les grababa el contorno, con la idea que este acto procuraba la curación de la enfermedad que padecía. Los tuareg también esto lo usan como benefactor, esto muchas veces en contra de los malos espíritus, para vencer a los malos espíritus. Pertenece a la simbología bereber y tiene siempre un efecto beneficioso de curación, de protección. Desde mediados del siglo XIX prácticamente, cuando se empieza a investigar la escritura, los investigadores de entonces se dan cuenta que esta escritura muestra grandes diferencias según su procedencia en el tiempo, pero también en el espacio. O sea, los alfabetos de los tuareg, los tifinag, tienen un conjunto de signos y caracteres que son exclusivos de estos lugares y no se encuentra en otra zona, como por ejemplo entre las inscripciones líbicas, que es la franja mediterránea del norte de África. Entonces, esto ya lleva un recorrido lo suficientemente amplio como para que uno, a partir de los signos de una inscripción, puede situarla más o menos, siempre con un espacio enorme, en el tiempo y también en el espacio. Ahí habría que argumentar con varios puntos. Por un lado, los signos recopilados en las Islas Canarias se mantienen en el margen de lo que conocemos para los alfabetos líbico-bereberes. O sea, de momento no podemos pensar ni en dos alfabetos ni en una evolución muy marcada. Aparentemente llegan de un lugar y son bastante conservadores. Estos cambios se notan, pero se notan muy a nivel local, así que nunca es una modificación del alfabeto que se generalice dentro del sistema gráfico. Pues sí, ¿dónde? Esto sería la otra parte. Mayor número de similitudes, pues podemos decir que existen con el norte de Túnez. Pero claro, no es idéntico. Canarias también tiene algunos signos que son saharianos, que proceden de otros lugares. Difícil de interpretar. Podríamos pensar que llegan de un lugar donde ya funciona este alfabeto, porque en el norte de África, cada vez que nos desplazamos algunos cuantos cientos de kilómetros, nos vemos con un alfabeto que ya es distinto al anterior. Pues lo que no se sabe con esta exactitud es exactamente todos los alfabetos. En el norte de África hay una clasificación, pero siempre esto es muy general.
La escritura muestra en su seno grandes diferencias que se manifiestan fundamentalmente en relación a los alfabetos, que son distintos, pero también los usos. La escritura líbica siempre está en un contexto funerario, lo que es Sáhara no se da en este contexto, sino en el ámbito rupestre. Pero más importante quizás sería hablar de cuán grande es esta diferencia. Hay una publicación, pero se podía coger cualquiera, entre los caracteres Tifinagh, y nos vamos ahora a los del Sáhara y el líbico oriental, pues los dos alfabetos coinciden en forma y significado solamente en 6 caracteres sobre entre 23 y 27 que constituye el alfabeto. 6 caracteres, otra vez el mismo número, son iguales en la forma, pero tienen otro significado en cada uno de estos grupos. Y después ya estamos hablando del doble, esto de unos 12, son exclusivos de cada uno de estos alfabetos y no se encuentran en el otro. O sea, es más la diferencia que lo que es similar. Similar serían 6, sobre todo el alfabeto. Interpretar quiere decir usted que traducir y transcribir, que son otra vez 2 códigos diferentes. Pues para ello deberíamos, en primer lugar, conocer el alfabeto completo de las Islas Canarias y saber a qué alfabeto se corresponde. Todavía ahí tenemos algunos problemas, pero en segundo lugar significaría asumir que los signos de algún alfabeto del norte de África tienen exactamente el mismo contenido que los signos aquí en Canarias, cuando hemos visto que justamente en el norte de África, entre un alfabeto y otro, los mismos caracteres pueden tener significados distintos. Y por último quedaría el tema de la lengua. Lo que se conoce de Canarias es bastante fragmentario si nos referimos a la lengua. Entonces, algunas traducciones que se han hecho casi siempre han pecado de eso, que han cogido algún diccionario de cualquier lugar, puede ser del norte de África, de la Cabilia, otros han cogido el de Foucault, del Sáhara, y presumen que el léxico que se usa hoy día en estos lugares sea el mismo que el que se ha utilizado aquí, a lo mejor en torno al cambio de la era. O sea, que es lo que el latín a lo que hablamos actualmente. Entonces, tiene estos errores de método. Habría de comenzar de otro modo. Para empezar, partir desde el punto de vista del sistema fonológico, no lo que se ha hecho hasta ahora, que es el ABCD y un signo, sino estudiar cuáles han sido los sistemas fonológicos de los bereberes, estudiar pues muchos rasgos de la escritura, y hay líneas de investigación en este sentido que son absolutamente serias. Lo que pasa, las traducciones hechas hasta ahora lamentablemente no lo han sido. En toda Islas Canarias hay 1 o 2 yacimientos que destacan por su magnitud, por su complejidad y como resultado de actos sociales, pues bien relacionados con rituales o con otros hechos de los aborígenes. Pues para destacar en Gran Canaria, sin lugar a duda, Balos, el barranco de Balos. En el Hierro, pues el Julan. Lanzarote, yo nombraría pues Femé, y así por cada isla yo creo que se podría nombrar 1 o 2 yacimientos de gran importancia. Por eso, porque cabría explicar muchas cosas de los grabados, y la verdad es que sería muy interesante, sobre todo que los propios canarios empezaran a conocer lo que ha sido su pasado y el significado del patrimonio que ellos tienen. Para empezar, les va a extrañar un dato que le voy a dar ahora. En Canarias ahora, y después de la recopilación de yacimientos que hemos hecho,
Sabemos que existen en torno a 65 yacimientos solamente con escritura líbico-bereber. O sea, hay más yacimientos si contamos también los que no han aportado escritura líbico-bereber. En comparación con Marruecos, que los yacimientos rupestres con inscripciones líbico-bereber pues son en torno a 12 los que están documentados en algún libro. Si se investiga aparecerá más, obviamente. O sea que Canarias tiene un volumen increíble, es muy importante a nivel de las inscripciones. ¿Inscripciones líbico-bereberes en el norte de África? Pues sí, tiene una distribución enorme, es la escritura de África. Los encontramos esto en la zona más occidental, desde Canarias hasta Egipto, sería como una línea de oeste a este, y de norte a sur, pues desde el propio Mediterráneo hasta Níger y Mali. O sea, toda la parte norte de África es la zona donde existen testimonios de este tipo. Hay que diferenciar dos lugares. Las inscripciones líbicas, que son las de la franja del Mediterráneo, aquella que se asocia con el mundo funerario, aquella que tiene su origen en la antigüedad. Hay una datación exacta, 138 a.C., la famosa inscripción de Masinisa. Se sabe que la escritura ya funcionó en esta época, tiene un periodo formativo anterior y obviamente hay muchos anteriores que no pueden datarse. Se piensa en que pudo haber tenido su origen como en el siglo V a.C. Pasamos al desierto del Sáhara y no tenemos esta datación posible. Ahí la datación se realiza a un nivel relativo, o sea, las inscripciones están dentro de un contexto de grabado que estas sí han sido fechadas. Entonces la inscripción se inserta, hay 4 periodos ahí establecidos, cada uno tiene más o menos una fecha de su vigencia. Se inserta en el penúltimo periodo, el llamado periodo del caballo, que termina en el cambio de la era, que es cuando empieza el periodo del camello, y ahí ya se inserta completamente la escritura. O sea, la última época del periodo del caballo podemos estar hablando otra vez con una fecha aproximada, esta siempre es relativo y aproximada, del siglo V a.C., que es casi coincidente con la otra. No podemos fijar un antes y un después porque estamos hablando con una cifra de siglo que admite un más o menos 2 siglos. Lo del mundo fenicio, yo me imagino que están especulando con él. Hasta ahora no se ha encontrado ni una sola inscripción fenicia ni púnica en las islas. Si hay cuestiones bereberes anteriores, pues esto también ahí tendríamos que mirar hasta qué punto los bereberes, una época del arte rupestre permanece, por decirlo, se va modificando lentamente. Pueden haber rasgos anteriores perfectamente, pero eso no significa que haya venido gente anteriormente. Lo que es el mundo púnico y el mundo fenicio, yo creo que se puede descartar, por lo menos hasta el momento, hasta que no haya sido posible aportar un solo testimonio en forma de una inscripción, un texto escriturario o algo por el estilo. Pues es difícil contestar a esta pregunta porque, como he apuntado antes, el patrimonio que tenemos nosotros es inmenso. Estamos hablando solamente en inscripciones líbico-bereberes de 65 yacimientos. Menos casos muy excepcionales, el caso del Hulan y Balos, que están protegidos, el resto que yo sepa no lo es. Yo creo que fundamental en este tema es la divulgación, no la divulgación de los sitios donde se encuentran, que esto me pareció un peligro y además de hecho estamos viendo continuamente que hay destrozos, sino la divulgación del valor que tiene este patrimonio y fundamentalmente la divulgación de su significado.
Esto hasta la fecha yo diría casi nada o nada se ha hecho. Incluso el caso del Hulan, las explicaciones que se dan en el centro de visitantes, muy poco hablan de los grabados y del significado de los grabados, y se podía hacer muchísimo. Ahí está todo por hacer. Sí, lamentablemente sí, siempre ha habido expolio. Esto podemos referirnos al Hulan, donde se han extraído piedras y han desaparecido. Sabemos de su existencia por fotografías anteriores. En el barranco de Valo se ha destrozado totalmente una piedra que quedaba fuera de una reja. Pues sí, continuamente también Tindaya, también ahí han robado, yo creo que he escuchado un número bastante grande de piedras. Por eso mi reticencia a ser común el lugar o divulgar dónde se encuentran los grabados, porque la verdad es que no somos capaces de protegerlos. Bueno, habría que ir un poco atrás. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Y después hablar de las líneas en el futuro. Yo creo que fundamentalmente hay que decir que el número de yacimientos ha aumentado de forma enorme. Claro, esto ya nos da la posibilidad, y se ha hecho, de, una vez que tenemos más yacimientos, tenemos más facilidades para investigar cuál ha sido el alfabeto, pero también tenemos posibilidades de investigar cuáles son las pequeñas modificaciones que se han dado, quizás por qué se han dado y dónde se han dado. Y se estudia cada vez más la importancia de los hábitos sociales que se relacionan con la producción de un yacimiento. Líneas de futuro, de estudio en el futuro, pues hay muchísimo, y ahora sobre todo con un corpus de signos tan amplio, pues estudiar todo, relacionar todo esto con la gramática histórica. Pero esto ya son otras personas que están en esta línea. Sí, habría que ver una cosa, que es hasta qué punto las manifestaciones rupestres se distribuyen regularmente en las islas. La escritura líbico-bereber se encuentra en todas las islas. La otra escritura solamente hasta la fecha ha sido documentada en Lanzarote y Fuerteventura. Es una escritura que tiene varios nombres, por decirlo así, de tipo latino, líbico-canaria. La cuestión es que no hemos encontrado hasta la fecha especialistas que se han podido pronunciar más directamente sobre ello. Se parece al latín, pero hasta ahora no ha habido ninguna persona que ha podido decir, pues, este tipo de escritura dentro del latín se produjo en tales épocas, en tales lugares, cosa que, por ejemplo, en líbico-bereber sí somos bastante capaces de definir. En alguna ocasión yo he publicado una definición para esta circunstancia que yo creo que no ha cambiado y la seguiría manteniendo. En el norte de África podríamos decir que existe un libro engrabado, un libro de la humanidad, donde se incorporan elementos en cada momento, otros dejan de existir, hay cambios ahí, desaparecen cuestiones que pueden ser importantes. Y se podría hacer, y se ha hecho, un seguimiento de cómo el hombre ha evolucionado y los temas que le han sido importantes en cada momento. Canarias, de este enorme libro, pues tiene un capítulo o dos. O sea, los grabados que están en Canarias, quizás en diferentes lugares ahí, se encuentran en el norte de África. A la inversa, lo que hay en el norte de África, no todo está aquí. Aquí falta lo que se ha producido tiempos antes y algunas producciones locales, podríamos decir así.
Yo creo que no, yo creo que ahí está todo por hacer. Yo creo que se ha informado muy poco a la población en general. Esto yo podría dar un ejemplo, a lo mejor yendo un poco lejos a Chile. Cualquier niño chileno sabe que la isla de Pascua ha desarrollado una escritura y asombra que el conocimiento que tienen. En Canarias no existe lo mismo. Un niño y un adulto no necesariamente saben lo que hay en el archipiélago. Y después, respecto a los medios de comunicación, pues hay de todo. Lamentablemente también hay los que hacen una investigación indagando por causas y argumentos, y hay otros que inmediatamente hacen público cualquier disparate que puede decir una persona muy poco formada. Nos encontramos las dos cosas. Esto significa ir muy atrás porque fue con los estudios universitarios y la tesina. Yo creo que uno de los motivos podría ser que entre filología y arqueología, pues conforme iba pasando de curso, me atraía más la arqueología que la filología, y el único lugar donde podía intervenir en aquella época, ahora quizás hay más cosas, eran las inscripciones, y en esa época no había nada hecho, entonces me llamó, y el tema es realmente apasionante y aporta muchísimo. Pues sin lugar a duda, yo que además me baso en las inscripciones, es del norte de África, en su idea más amplia. La cultura canaria es la cultura bereber, y esto no solamente lo sabemos por las inscripciones, sino habría que preguntar también a los especialistas de antropología física, que también han estudiado mucho la procedencia de la población canaria, y en algunas veces que he podido hablar con ellos, pues sí coincidimos. Una fecha, pues yo diría que la población canaria, pues a lo mejor los primeros llegados, no se sabe si en este momento trajeron la escritura o no, pero quizás en torno al cambio de la era. Hay desarrollos locales en cuanto a signos, pero cuando usted antes me preguntó por los yacimientos que más fascinan, uno siempre piensa en los grandes yacimientos, los 3 que les he dicho, ¿no? Pero hay otros que a mí me atraería muchísimo investigar, y sería por este tema justamente, yacimientos que muestran manifestaciones hechas por diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes intervenciones, donde sí está claro que ahí se ha acudido para dejar constancia en momentos muy distintos de la historia. Y fundamentalmente, hace poco, en Gran Canaria, estuvimos en un yacimiento que tenía era de escritura nada más, pero cada intervención es que hacía ver que había sido hecho en un momento distinto. Y en cuanto a grabados, también se nota evolución, y hay un yacimiento que a mí me encanta y me gustaría hacer un estudio más pormenorizado. Sería el Barranco de Cuervo en el Hierro. Bueno, la piedra sanata, me menciona usted un caso sonado justamente, pero ahí estaba claro que se trataba de una falsificación, y además una falsificación donde se insistió mucho para mantenerla, y que relacionaba el arqueólogo de cuestión con una serie de políticos que los habían apoyado, y por eso nunca se ha podido hablar claramente sobre el tema. Por otro lado, estábamos los que investigábamos y los que avisábamos que ni el signo en cuestión existía aquí en el alfabeto del archipiélago, ni la forma de escribir una supuesta ligadura existía en ninguna parte del ámbito bereber, y que la lectura también era totalmente imposible realizarlo.
En aquel momento, tanto Rafael González Antón como Rafael Muñoz, que eran los dos defensores, por llamarlo así, se fueron a París para hablar con la persona que en aquel entonces era la máxima autoridad en el tema, y también esta persona les aclaró que todo lo que estaban defendiendo era imposible. Lo que pasa, a la vuelta publicaron un artículo en el que manifestaban que habían recibido el apoyo de aquel, y aquel hombre, Lionel Galán, se vio obligado a aclarar lo que había dicho y lo que no había dicho. Es decir, que en ningún momento existió intención de, de que hablara la verdad. Es que se insistió mucho en mantener esta falsificación. Era una cosa muy extraña porque ya en aquel entonces el número de yacimientos estaba aumentando enormemente, es decir, aquel espectáculo por una sola inscripción no se justificaba. Eran dos signos que además eran signos que no existían en Canarias tampoco, es decir, que por ahí llamaba la atención, y llamaba la atención que había llegado a la traducción sin haber consultado ni un solo especialista del líbico bereber. La persona que hizo la traducción era especialista de árabe, que no tiene nada que ver con el líbico bereber, y que además que no poseía ni estudio ni había manifestado interés alguno en el líbico bereber con anterioridad a esta piedra. Bueno, a mí el tema de Tindaya que me acaba de nombrar me parece una falta de respeto al pueblo canario en general. A mí no se me ocurre quién podría defender que en Altamira, la cueva de Altamira, pues, se procediera a hacer una serie de agujeros, por muy artista que sea la persona que los quiere llevar a cabo. Ni se me ocurre que alguien podía plantear, pues en la Catedral de Burgos, situar ahí una serie de estatuas. También me da igual de quién sea el artista. Por lo general, lo que es el patrimonio de un lugar tiene valor por ser el patrimonio que es. Tindaya ya es una montaña sagrada. Tindaya es un monumento único en todo el mundo líbico bereber, por muy conocido que sean los motivos podomorfos. Entonces yo creo que hay que proteger el lugar, no hay que intervenir en absoluto en este lugar, pero lo que sí hay que hacer, que es lo que aquí en Canarias se hace muy poco, es un centro de visitantes que puede ser donde sí se da explicación sobre el significado de este grabado, que esto no se ve en ninguna parte. Yo todavía en Canarias no he visto ningún lugar donde, por ejemplo, se habla del significado del podomorfo, su distribución en África y además otros tantos temas que pueden ser muy importantes, desde decir quiénes son los bereberes. El término Amazigh yo lo uso bastante poco, me ha oído hablar de bereberes y no Amazigh, porque los tuaregs se sienten muy poco Amazigh y entonces ya estaríamos como excluyendo una parte de ellos. Pero si hablamos de los bereberes, probablemente es la población autóctona la que ha existido en África y la que ha existido además en unas regiones súper amplias, como antes he comentado con la existencia de la escritura. Se denomina bereber el que habla bereber. Esto es la gran tragedia actualmente, porque ha existido una sustitución lingüística y si bien es verdad que antiguamente todo Marruecos debió hablar bereber, en la actualidad pues hay muchas personas que no lo hacen, personas que saben perfectamente que sus antepasados eran bereberes, pero a lo mejor su abuelo o hasta puede ser sus propios padres, una lengua se extingue en 2 generaciones perfectamente. Entonces hubo un matrimonio mixto y el matrimonio optó por hablar una lengua, posiblemente cambiaron de localización donde esta lengua, el árabe, que es por la que se ha sustituido, se hablaba más y claro, ya 2 generaciones más tarde puede ser que no hablen bereber y la siguiente generación ya no se siente bereber. Para definir un grabado como líbico bereber, la forma más fácil es que se trata de un grabado asociado a un texto líbico bereber.
como sistema convencional de signos, la escritura líbico-bereber pues siempre ha sido la expresión de un pueblo que hablaba bereber, que es bereber. Ahora bien, ¿qué significa ser asociado? No necesariamente dos grabados en el mismo panel se han hecho en el mismo momento y por la misma gente. Ahí podemos tener una diferencia increíble. No obstante, hay una investigación que viene ya de lejos, por lo que se sabe los componentes, los temas que han estado vigentes en cada época y cómo se conformaron los grupos de grabados se puede decir que en los diferentes momentos y en los diferentes lugares en el norte de África. Entonces, por un lado, el grabado de las épocas más recientes, en África estoy hablando, es básicamente bereber, y si vamos remontándonos tiempo atrás, pues esto con la escritura, pues ya nos situamos en el penúltimo periodo, el periodo del caballo. Estos dos periodos se asocian completamente con el mundo bereber. Incluso pues ahí donde más fácil y mejores resultados dio fue en el Tassili, ayudado por una cuestión muy simple, el cambio climático. Hay dibujos rupestres, dibujos y grabados, las dos cosas, que muestran ahí animales que después fueron desapareciendo. Y una vez que desaparecen estos animales, puedo hablar ahora del rinoceronte, el cocodrilo, otros grabados de este tipo, se introducen otros animales en estas zonas, que es un animal más adaptado. Ya el último sería el camello, que se adapta al Sáhara y no necesita el agua que necesitaba anteriormente el rinoceronte. Entonces en medio pues se dan estos pasos que desaparecen unos, aparecen otros, y el hombre que se dibuja él mismo en las diferentes fases, pues también va cambiando su atuendo, va cambiando sus armas. En una época su economía, en una época es cazador-recolector con flechas y arco. Esto después empieza a ser pastor y aparecen en los grabados cientos y cientos de reses que están siendo custodiados por él. En su hábitat cambian las armas, al final ya aparece el camello, se hace trashumante, y todas estas etapas de su vida están en las paredes. Entonces, asociar los motivos con las épocas cronológicas tanto de la época, esto en el paisaje como también del ser humano, ha permitido hacer una clasificación. En los grabados de Canarias muy poco. Hay una cosa excepcional que podría no corresponderse, es diferente, pero en principio las representaciones de Canarias no reflejan los animales. Estos son los capítulos, como yo antes decía, que están en el libro pero que no han llegado a sí influye muchísimo, porque la verdad es que no sabemos todo lo que no hemos encontrado. Sabemos lo que hemos encontrado, que es lo que se ha conservado. También, teniendo en cuenta la historia, la investigación, la que yo he vivido, uno se acostumbraba al principio a pasar, pues, cuando uno buscaba manifestaciones rupestres, a cierta distancia. Últimamente los que se han encontrado básicamente se encuentran con la nariz pegada a la roca y no siempre se ven bien. O sea, hemos aprendido que tenemos que fijarnos muchísimo más y que muchísimos grabados están en el límite entre ser perceptible y no ser perceptible. Otro ejemplo, siempre partíamos de la base de que los grabados se encontraban en las márgenes norte del barranco, o sea, orientado hacia el sur. El sur, de ahí viene el sol, y lo contrario es que el viento viene del norte, el viento que trae agua, que lava la piedra, que produce líquenes. Entonces no mirábamos mucho en las márgenes norte, pues ya hemos encontrado también grabados en las márgenes norte. Lo que no sabemos es los que han desaparecido. Bueno, son muy pocos los que sabemos en márgenes norte.
Bueno, esto ahí, ¿quién lo debe hacer? El común de los mortales, que debería tener la educación para respetar lo que pertenece al patrimonio, o los que tienen medios, y estoy hablando ya a un nivel más entrando en la política. Yo creo que se necesita del esfuerzo de los dos. Y yo creo que tiene que aumentar ese esfuerzo, sí. Desde luego que había una lengua y ellos tenían el conocimiento de una escritura. Después de la conquista, pues las manifestaciones de estas sociedades pues fueron prohibidos en gran parte, entre ellos la religión, no solamente la lengua, la religión, y hubo una sustitución. La lengua se sustituyó por otra y en algún momento cayó en el olvido la escritura, y la lengua también, obviamente no la tenemos. Ahora estamos trabajando sobre lo que son los testimonios que han quedado. Entonces los pasos que hacemos es registrar todo lo que podemos de estos testimonios. Contra más tenemos, más podemos hacer. Y ya sea con ayuda y este referente de África que tenemos, ir pues reconstruyendo lo que nos permiten estos restos con los que nosotros contamos. Bueno, sí, en todas las islas, yo creo que en todas las islas se han visto grabados de barcos. La verdad es que no soy especialista como para poder decir que sería un estudio muy interesante. Hay algunos hechos, desde luego. El tipo de barcos que se han grabado en estos momentos. Creo que algunos barcos sí son procedentes de la época de la conquista. ¿Quién los ha dibujado? Pues caben las dos interpretaciones, los que venían en estos barcos y los que estaban aquí, que estaban viendo estos barcos y les tenía que impresionar el barco y la gente que llegaba con estos barcos, ¿no? Pero yo ahí le remitiría a las publicaciones que están hechas y a las personas que lo han hecho. Esto no está refiriéndose a lo que es el término líbico-bereber en la escritura. A veces también se dice a ciertos grabados. Líbico-bereber. Líbico se refiere a los libios, los antiguos pueblos del norte de África conocidos en la antigüedad. Esto en la escritura, fundamentalmente ahí donde manejamos este término líbico-bereber, una parte de la escritura tiene su procedencia en la antigüedad, en el ámbito funerario, geográficamente la zona más septentrional de África. Bereber se reserva para los pueblos bereberes más hacia el sur y frecuentemente también relacionados con la actualidad. Por eso la escritura líbico-bereber, el conjunto es líbico-bereber. A partir de ahí, las modalidades líbicas de nuevo se clasifican en dos: el líbico oriental, que es la zona de Túnez hasta aproximadamente Constantina, y a partir de Constantina hasta Marruecos, en esta franja costera casi, es líbico occidental. Si nos vamos al Sáhara, entonces hay varios nombres, algunos dicen las mismas cosas, que es por ejemplo sahariano antiguo y reciente, tuareg antiguo y reciente y tifinag, son las que más frecuentemente se oye. Que los tuareg usan esta escritura hoy día. También estamos con el miedo que se está desapareciendo, pero hoy día todavía hay muchísimos tuareg que usan esta escritura. Esta escritura ellos mismos la nombran tifinag, caracteres tifinag. Ellos escriben mediante los caracteres tifinag. Tifinag es tuareg actual. Cuando se empezó a hacer la clasificación, los investigadores también decían tuareg moderno para tifinag, que está claro que estamos hablando de lo mismo, o sahariano reciente, lo que se escribe en el Sahara actualmente, que es otra vez lo mismo que los tuareg. Pero, no, de la mesa que estaba cubierta. pero los tuareg
también tienen en su territorio muchas inscripciones, igual nosotros aquí, que ellos no son capaces de leer. Y entonces ellos automáticamente dicen que esto es la escritura de sus ancestros, la escritura vieja, la escritura antigua. Tiene también caracteres diferentes a los que usan ellos y es quizás la parte que menos se ha investigado, pero en la clasificación en general es líbico por una parte, el norte, y después lo de sahariano antiguo reciente, tuareg antiguo reciente o tifinagh. Esto, cuando hacemos referencia a toda la escritura, es líbico bereber. Cuando hablamos en Canarias de la escritura, no hay más remedio que hablar del líbico bereber, porque no es ni una cosa ni otra, tenemos que hacer la denominación general.